un valor muy importante que necesitamos recuperar, y es que ya queda atrás el concepto de que el arte no puede entrar a la iglesia o que es discutido. El arte es parte de la iglesia porque lo usamos, porque Dios nos regaló el arte, y todo aquel que expresa un poco de música o de creatividad está haciendo arte. El problema es cuando tratamos de meterlo todo a la iglesia, cuando en realidad hay todo un campo hacia afuera con miles de lenguajes en donde lo podemos expresar. Y el otro elemento muy importante que necesitamos recuperar es el tema de la dedicación y la disciplina. No se puede lograr algo bueno si no hay dedicación. No se puede lograr algo bueno si no hay disciplina. Y cuando yo voy a exponer un mensaje, tiene que ser con excelencia, no por vanidad, sino por respeto al mensaje y por respeto al arte. ¿Sí? Entonces, me ha tocado ver tristemente cuando de pronto, no sé, a veces una congregación dice, vamos a hacer algo evangelístico y se plantan en algún lugar público y cuando exponen el mensaje, lo que se hizo no se está haciendo bien. Entonces, la gente no está solamente escuchando lo que decís, sino que está viendo lo que estás haciendo. ¿Alguien que me pueda repetir la pregunta que dijeron? El común pensar es que el cristiano que hace música debe hacer adoración y olvidamos que la música, como la pintura, es arte, dice Cini Lucas, dicen. Sí, es que ese es el gran problema, que creemos que todos los músicos o artistas cristianos tienen que hacer música de adoración. Y está bueno que todos lo podamos hacer, pero hay un punto en donde se define cuando alguien tiene un llamado al ministerio de la adoración, al ministerio de la adoración. Vuelvo a aclarar esto, todos fuimos llamados a ser adoradores y todo artista tiene que ser un adorador. Pero el ministerio de la adoración conlleva el ministrar en la congregación. Y ahí es donde tiene que ver con lo que hablaba recién Mariana acerca de la liturgia. En el ministerio de la adoración tiene que ver la disciplina, la dedicación, la consagración, un corazón pastoral, un corazón de servicio, un corazón de dedicación. Una persona que ministra la adoración dentro de una congregación no puede tener una visión profesional. No lo puede tener. Tiene que tener una visión de cuerpo, una visión familiar. La mentalidad profesional dentro del cuerpo de Cristo no hace bien, hace daño, porque el profesional tiene una vista absolutamente distinta. Lo que hace es separa personas y todo lo hace por un interés. Por eso es que todo aquel que es profesional tiene que rendir al Señor sus capacidades, tiene que rendir al Señor sus vanidades. Entonces, si hay alguno que está orando, Señor, ojalá todos podamos ser profesionales, no, al contrario. Los que somos profesionales tenemos que rendir todo tipo de vanidad, todo tipo de ambición y dar lo mejor que se puede, pero tengo que estar dispuesto a tocar con alguien que no sea profesional, que lo hace no sé, con todas sus fuerzas lo mejor posible, pero la música de la adoración dentro de la iglesia es para que todos puedan participar siendo guiados por alguien que tenga ese llamado al ministerio de la adoración. Ahora, por eso yo siempre hago estos tres puntos. La música en el ministerio de la adoración, la música en el ministerio de evangelización y la música en la profesión, como profesionales, de aquellos que son profesionales cristianos, pero tocan en agrupaciones no cristianas o con artistas no cristianos. Y ahí es donde me encanta porque se dispara ¿cómo se dice? Cada dilema en ese tema, porque siempre nace la pregunta, como cristianos, ¿podemos o no podemos? Y este conversatorio está justamente para que podamos abarcar, y después las capacitaciones que vamos a dar, está justamente para abarcar esas preguntas. Que si se puede, sí se puede, pero no es para todos. Esa es una respuesta rápida que le puedo decir. ¿Se puede? Sí se puede,
¿Lo pueden hacer todos los artistas y músicos? No. A nosotros nos limita algo que se llama llamado. Cuando Dios te llamó a algo, entonces sí puedes hacerlo. Cuando Dios no te llamó a hacer algo, vas a hacerlo con tus propias fuerzas y no va a funcionar y vas a cometer más errores que los que se puedan calcular. Porque imagínense, siendo llamados por Dios ya cometemos errores, imagínense cuando estamos haciendo algo que Dios no nos llamó a hacer. Ahora, algo que como artista necesitamos hacer, un artista no se amolda a las estructuras. Recién, cuando hablamos de la palabra liturgia, creo que la gran mayoría de los artistas con lo que es liturgia no nos amoldamos porque no nos gustan los moldes. Al menos yo en lo personal y todo artista que yo conozco no se amolda, no soporta el molde, pero sí está dispuesto a sujetarse y como artistas cristianos necesitamos aprender a sujetarnos a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios y a lo que Dios estipula. Por eso es que me gusta mucho el término, la expresión de artistas nacidos de nuevo. ¿Por qué somos artistas y qué es lo que nos define como artistas? Esto es para que quede claro a los que no estuvieron en el conversatorio anterior. Y es que hay un concepto muy errado en el mundo cristiano y es que hemos pensado que lo que nos define como artistas es la fama. Y eso es un error muy grave. No nos define la fama, sino que lo que nos define es el hecho de que hemos nacido como artistas. Dios nos formó así. No se decide ser artista, se nace artista. Luego se decide si tomar el camino artístico o no. La fama no es sinónimo de buen artista. La fama es el resultado de un mecanismo de promoción y comercialización. Hay un punto que trae mucha confusión para muchos. Muchos han pensado que Dios nos llama a ser famosos. Y no existe tal llamado, bíblicamente no existe. Lo que sí existe es que Dios de pronto te da un mensaje, te da un rol y ese rol te lleva a ser conocido, pero no necesariamente porque Dios te haya llamado a ser famoso, ¿sí? Ahora, hay personas que sí caen en ese engaño de creer que Dios quiere usar mi fama o que Dios me llamó a ser famoso. Entonces, tanto en el mundo cristiano como en el mundo no cristiano, para ser famoso hay que realizar un mecanismo de promoción y comercialización. Y en ese mecanismo entran diferentes elementos, entran personas, promotores, ¿cómo se dice? Organizadores, no sé, personas que conecten y que trabajan justamente para poder exponer a una persona y colocarla en una posición de fama. Ahora, nuestro objetivo como artistas no es buscar la fama, sino que es llevar un mensaje. Si eso te hace famoso, entonces no está mal, pero hay que tener cuidado de que tu mensaje y tu vida no cambien, sino que se mantengan en ese principio. Artista es la persona que hace arte, ajá, artista deriva del latín. Muy bien, avanzamos un poquito más. ¿Por qué? Me gusta esa pregunta. ¿Por qué adorador igual a músico o cantante o artista? ¿Por qué comúnmente unimos estas dos palabras en uno? Y eso es algo que nos ha pasado en el mundo cristiano. Hemos unido. Un músico es un adorador, un cantante es un adorador. Y los artistas en general, no quiero hablar de los que se dedican a la pintura, al dibujo, la escultura, que se deben sentir que no existen, porque dentro del mundo cristiano casi no existe una forma en que puedan participar, justamente porque nuestro culto, nuestra reunión, no tiene mucha área para eso. Entonces, déjenme decirle a todos los que son pintores, escultores, dibujantes y demás, hay todo un campo hacia afuera que es expresar el mensaje de Cristo a través del arte. Entonces, estableciendo principios correctos de acuerdo a la Biblia. Ser músico no es sinónimo de ser adorador. Ser músico no es sinónimo de ser un levita ni salmista. ¿Sí? Wow, eso tal vez estoy pegando en algún callo porque por muchos años siempre a los músicos los hemos llamado o nos han llamado los levitas. Los levitas dejaron de existir, no existen más. Desde que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, hubo un cambio muy grande. ¿Cuál fue ese cambio? Número uno, es que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Número dos, es que antes había un sacerdote, ahora somos todos sacerdotes, somos todos reyes y sacerdotes, dice la Biblia.
y los levitas pasamos a hacerlo todos. Entonces, hay un punto en donde hay quienes tienen un llamado de Dios a poder desarrollar ese ministerio, pero no necesariamente es porque seas un levita, sino porque sos alguien que fue llamado a ser un líder en la adoración, ¿sí? Bien, aquí es lo que estaba diciendo, nuestras costumbres versus la Biblia. Llamamos templo al lugar donde nos congregamos, por el ejemplo del Antiguo Testamento. Vieron que decimos vamos a la iglesia por una costumbre, sobre todo hay algo que no tenemos presente y es que en Latinoamérica tenemos una influencia muy grande de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica dejó definido que el templo donde nos reunimos se llama iglesia. Entonces, eso nos quedó a nosotros y no nos damos cuenta, pero en realidad deberíamos decir vamos al templo o vamos al lugar de reunión, porque nosotros somos el templo en donde Dios habita. Llamamos levitas a quienes ministran en la música, llamamos altar al área del púlpito, cuando en realidad nosotros somos el altar. Se considera sacerdote al que ministra en la congregación, lo cual no está ni bien ni mal. El que ministra en la congregación es un ministro de Dios, es alguien ordenado por Dios, llamado por Dios, pero ya no se usa más la palabra sacerdote porque somos todos sacerdotes, todos, esa responsabilidad nos toca absolutamente a todos. Para cada tarea ministerial es necesaria esa responsabilidad. Bien, el gran cambio que generó el sacrificio de Jesús. Nosotros somos el templo, el velo del templo se rasgó, Dios no habita en templos porque nosotros somos su templo, no hay más un sacerdote porque Dios nos hizo sacerdotes a todos, ya no hay más levitas porque todos llevamos a cabo la tarea del servicio. Bien, las tres áreas, entonces ya habríamos hablado de qué es la adoración. Ahora, hay tres áreas, tres pilares, o mejor dicho, tres caminos que les había compartido. El músico, el llamado a la adoración, el llamado a la evangelización y el llamado a la profesión. Ahora, hoy quería hacer un poco más de hincapié en lo que es la evangelización. Necesitamos replantearnos esto. A la hora de evangelizar, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy evangelizando? ¿Por qué estoy utilizando los dones artísticos para evangelizar? ¿Porque es una obligación? ¿Porque lo tenemos que hacer como evangélicos? Miren, anoten esta palabra. Tenemos que tener mucho cuidado de caer en el proselitismo. Mucho cuidado. ¿Saben qué es proselitismo? Es hacer como una campaña política. Vengan, tratar de convencer a las personas. Yo siempre recuerdo esto. Nosotros fuimos llamados a anunciar el evangelio, no a convencer a las personas porque el evangelio no entra por convicción. Recuerden lo que dice Colosenses, porque el evangelio no consiste en palabras. El evangelio consiste en poder. Y para poder caminar en ese poder necesitamos consagración en nuestras vidas. O sea, no hay cosa más hermosa que un artista consagrado totalmente a Dios. El otro día me hicieron una pregunta y creo que fue uno de los chicos que estaba en el grupo. Me encantó esa pregunta porque él preguntó, ¿podemos tomar inspiración de algún artista que no sea cristiano? Y déjame abrirles el corazón. Yo veo muchos artistas, hay muchos artistas a los cuales yo admiro, que no son cristianos, pero para nada. Pero los admiro en su dedicación. Por ejemplo, hay una pianista, que no voy a decir su nombre, ella es japonesa, que tiene una dedicación y ella ha tomado en sus charlas, ha tomado mucho tiempo para hablar de su dedicación espiritual. No me viene ahora el nombre de la religión, pero ella es de esas religiones que adoran a las cosas, adoran a las piedras, adoran a los árboles. Entonces ella adora de pasados y también adora a su piano, se arrodilla, le rinde culto y tiene una dedicación espiritual muy fuerte hacia lo que es su religión. Y ella misma dice, si yo no tuviera una dedicación fuerte hacia mi religión, no podría tener poder, escuchen esto, la palabra que utilizó, no podría tener poder para realizar mi arte. Yo
Yo dije, wow, eso ni a un cristiano se lo escuché. Y tomé nota, porque digo, si quito lo que es, ahí está, ahora me acordé, la religión se llama animismo. Si yo quito el animismo y esta persona con esa pasión se dedicara a Cristo, se dedicara al Señor, imagínense la bomba que podemos ser. Entonces, en nuestra relación con Dios tiene que haber dedicación, tiene que haber, claro, pero el tema es que hay un montón de artistas así. Si ustedes observan no la música o el arte en sí, sino que observan la vida del artista, van a ver que la gran mayoría de los artistas que llegan profundamente, no hablo de los artistas comerciales, porque hay dos áreas ahí muy importantes. El artista comercial hoy es un boom y mañana deja de existir. Pero el artista que busca mucho profundizar en su arte van a ver que siempre permanece. Eso hablo en términos generales. Y justamente el enemigo lo que quiere es que los músicos cristianos o los artistas cristianos caigamos en lo comercial, porque te vende la idea de que, wow, hoy es un boom y dentro de 10 o 20 años no existís. Podríamos hablar horas acerca de eso. Pero me refiero a que muchos de los artistas que han tenido gran alcance, permanencia, trascendencia, es porque le ha dedicado mucho, pero mucho trabajo a su filosofía, a su arte, a su religión. ¿Me explico? Entonces, yo hablo observo a nuestros músicos, a nuestros compositores, y alguien dijo hoy que en las canciones últimamente hablan de cosas muy personales, de nuestros sueños. Sí, te voy a decir por qué las canciones hoy hablan de eso, y es porque la iglesia dejó que entrara el humanismo al 100%. Entonces, los compositores no tienen bien claro la palabra de Dios, no tienen bien claro la Biblia, y como estamos en una época donde el engaño reina, ¿por qué? Porque entraron las ideologías y las ideologías entraron a la iglesia y todas las ideologías no son más que humanismo disfrazado. Entonces, ¿qué significa humanismo? Es que el ser humano es el centro de todo. Entonces, nuestras canciones están, nuestra adoración, las producciones de adoración últimamente, la música cristiana está tan impregnada de humanismo que se olvidaron de ser cristocéntricos. Nos olvidamos de enfocarnos totalmente en Cristo. Y hasta hablar de pecado, hablar de santidad. Algunos no quieren tocar ese concepto porque no queremos ofender. Ahora hay una preocupación muy grande de que nadie quiere ofender a nadie. Cuando, si hablamos de la palabra de Dios, la persona se va a sentir compungida, se va a sentir contrariada, se va a sentir confrontada, pero por la palabra, no por mí. Entonces, yo puedo hablar con amor. Yo recuerdo que había un coro cuando yo era chico que decía, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Le hablaba al que no conoce de Cristo y le decía, tú pecador, arrepiéntete y ven al Señor a recibir vida nueva. Y uno hoy por hoy diría, ¿cómo le voy a decir pecador? ¿Cómo voy a hacer esas cosas? Sin embargo, cuando lo decía con amor y lleno del poder de Dios, esa persona decía, sí, sí, soy pecador. Ahora, para los artistas, para los músicos y para los que no son ni artistas ni músicos, pero quieren entrar o se sienten desafiados a evangelizar, a decir, voy a llevar el mensaje del evangelio, tienen que recordar esto. Nadie los va a aplaudir. Nadie los va a aplaudir. Es muy seguro que los van a atacar, es muy seguro que les van a gritar, porque ocurre lo siguiente, evangelizar es un desafío contra el reino de las tinieblas. Evangelizar es meterme al campo del enemigo a llevar el mensaje a los que no conocen de Cristo. Por eso recién dije, cuidémonos de hacer proselitismo. Nosotros no estamos tratando de ganar gente, porque no ganamos gente. El que convierte, la palabra conversión es absolutamente bíblica, el que toca el corazón y convierte el corazón es el Espíritu Santo. Nosotros fuimos llamados a anunciar. Entonces el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, toca el corazón y de pronto esa persona viene al Señor y responde. Lo que nosotros quisimos hacer mucho tiempo es esforzarnos en que nuestro mensaje se escuche y que la gente se convierta y acepte. No.
No es así, tenés que esforzarte que tu mensaje sea lo más claro posible, tu arte sea lo mejor expuesto posible o presentado posible, pero el que va a tocar el corazón es el Espíritu Santo. Ahí no hay, las demás religiones, permítame esta expresión, se mueren de envidia en eso, porque no tienen el poder, ellos están buscando magia, vibra, también poder, buscan un montón de cosas porque saben que la clave está ahí. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios con nosotros. Cuando hablábamos con mi esposa acerca de este concierto que tengo el fin de semana, me va a tocar estar frente a personas que pertenecen a una sociedad muy compleja. Yo le decía a mi esposa, más allá de la parte profesional, de una puerta profesional de trabajo, yo me siento siento un compromiso tan grande con el mensaje de Dios, es que a través de cada obra, por lo menos la forma en que lo presento yo voy hablando de la verdad, de la paz, hablo de la salvación y hablo de Cristo. De una manera voy paulatinamente, pero después le decía a mi esposa, ¿y si después no funciona, si después no me contratan más, si después no me invitan más? No importa, pero el mensaje ya fue dado. Eso es lo que siento en el corazón. A menos que Dios me diga, todavía no, espera, espera. Por eso es importante caminar con el Espíritu Santo, que el Señor nos envió al Espíritu Santo para que nos vaya guiando en cada cosa. Cindy y Lucas están preguntando acá, poniendo la música como adoración. Cristo dijo que es necesario que el que le adora lo adore en espíritu y verdad. ¿Es desde ese lado al que te referís al decir que la fuerza para hacer este arte tiene que salir de nuestra creencia en Dios? El adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con nuestro estilo de vida, en espíritu y en verdad. Lo que yo canto y lo que yo digo tiene que ser verdad. Si yo, justamente la razón por la que a veces no hay poder y no hay unción, cuando ministramos es porque lo que estoy cantando, lo que estoy declarando no es lo que yo vivo. Si yo estoy cantando que tengo fe en el poder de Dios, pero soy una persona que está caminando en la duda o que al primer problema que hay me desarmo y pierdo la esperanza y pierdo la fe, entonces significa que no he ejercitado la fe. Siempre va a haber poder cuando lo que yo estoy cantando o presentando lo estoy viviendo detrás. Si no hay una vida detrás, olvídalo, no hay poder, solamente son palabras huecas. Eso es en espíritu y en verdad. Y todo se basa en nuestra comunión con Dios, mi comunión con Dios, mi relación con Dios. Un artista que tiene una comunión con Dios es una persona que va a ser espiritual y va a tener autoridad de parte de Dios. Entonces, de pronto, el artista va a captar esto, que nota que toques, palabra que cantes o acción que hagas, de pronto vas a cometer errores, no te va a salir a la perfección, pero va a haber algo que vos decís, como yo no hice mucho, pero hubo una explosión en el público, o sea, el corazón de la gente fue tocado. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo obrando, usándonos a nosotros. Nosotros no somos más que herramientas, por más disciplina que realicemos, somos herramientas en manos de Dios. La música que yo hago se llama música descriptiva. Música descriptiva, como lo dice la frase, es una música que describe escenarios, describe experiencias. Entonces yo al público les digo, miren, esta obra o este tema habla acerca del perdón, o habla acerca del amor, o habla acerca de la reconciliación. Por ejemplo, hay una obra que se llama el Renacer del Alma, y eso nació en un momento, después de un momento de oración, de búsqueda del Señor y una experiencia con Dios muy fuerte. Entonces el Señor me guió a componer esa obra que se llama El Despertar del Alma. Entonces a la gente que no conoce el de Dios le digo, hay un punto en la vida en donde nuestra vida necesita volver a nacer. Entonces yo quiero que a través de esta música ustedes se hagan esta pregunta, si si es necesario que yo vuelva a nacer o que mi alma vuelva a renacer. Y no los vuelvo loco con palabras, simplemente dejo que la música fluya. ¿Por qué? Porque no sé si, creo que la gran mayoría de los que estamos acá
miramos películas. Todos los que ven películas se van a dar cuenta que detrás de las películas hay música. Esa música se llama música descriptiva. Bueno, la música que yo hago es música descriptiva, que te depara mucha disciplina el describir algo que estás haciendo, que estás viviendo. Entonces, las personas, más allá de percibir la descripción, también sienten la presencia de Dios, aunque no sepan que es Dios. Y cuando estoy tocando o cuando termino de tocar, la gente es tocada por Dios. Algunos están con lágrimas, otros vienen y me hablan. Pero eso sí, olvídate, no tienen un lenguaje cristiano. Todos me dicen qué vibra que hay acá, qué energía. Por ejemplo, el otro día vino el grupo el equipo de producción a escuchar la música aquí a mi casa. Me dijo, queremos escucharte, más o menos qué es lo que vas a presentar en el concierto. Entonces yo estaba con el piano, ellos se sentaron alrededor y yo empecé a tocar una obra que se llama Amor Eterno. Y les dije, bueno, esta obra se llama Amor Eterno. Y me dice el gerente, ¿por qué se llama Amor Eterno? Digo, porque a través de esta obra quiero describir cuál es el único amor que puede ser duradero y eterno. Nuestro amor se puede terminar, pero el de Dios es eterno. Así que escúchenlo. Lo toqué. Y ahí es donde uno se entrega a Dios. Dice, Señor, voy a tratar de tocar lo mejor posible, pero no se trata de tocar lo mejor posible, se trata de que fluya y que la presencia de Dios esté ahí. Cuando me di vuelta, estaba la manager y el publicista y el gerente estaba así. Me dice, no, se quedó, y la manager dice, no, no voy a llorar, pero estoy a punto de llorar, no sé por qué. Dice, pero esta obra que se llama Eternal Love, Amor Eterno, dice, yo quisiera que sí o sí lo puedas tocar en el concierto. Le digo, sí, lo voy a tocar. Entonces, ¿qué ocurre? Dios toca el corazón y después esas personas vienen y hablan. Me dicen, no sé por qué hay una energía, yo quiero esa energía, quiero esa vibra, quiero eso. Entonces ahí, cuando la gente golpea la puerta y no saben cómo llamarlo, uno le abre la puerta y si saben qué es lo que está buscando a Cristo. Pero es todo un proceso de oración, de búsqueda. No existen procesos automáticos. No he visto nunca a alguien tocando en una plaza y que la gente se convierta. Nunca no ha pasado. ¿Por qué? Porque tiene que haber una entrega, tiene que haber un momento, un proceso en que la persona recibe y decide aceptar, acercarse o alejarse o rechazarlo. Los chicos dicen, me quedé pensando en el tema de hacer un evento al aire libre. ¿Qué pasa si en la iglesia te lo proponen con poco tiempo para preparar? ¿Qué nos sugerís hacer en esa situación? Bueno, cuando se trata de eventos con cortos tiempos, ahí es donde entra en juego quién está mejor preparado. Es así de simple. Y ahí uno tiene que cuidar la humildad, también el estar, cuando se hace algo en equipo, en iglesia, uno tiene que aprender a trabajar bajo, someterse uno al otro, en humildad. Pero justamente los artistas tenemos esa flexibilidad de que si hay algo que tiene que hacerse ya, y uno tiene que estar dispuesto a decir, sí, estoy preparado, o decir, no, no estoy preparado, déjenme un poquito más de tiempo, ¿sí? Normalmente cuando se va a hacer algo para evangelizar a nivel iglesia, el enemigo se mete ahí para dañar el tema de la unidad, ¿sí? Así que tengamos muchísimo cuidado en eso. No sea cosa que a veces por evangelizar nos terminamos peleando entre nosotros. Entonces no tiene sentido el ir a evangelizar, pónganse las pilas, miren que y agarran todas las peleas. No, no. Justamente vamos a llevar el evangelio de Cristo en un espíritu de unidad y eso lo tenemos que cuidar muchísimo. La unidad entre nosotros, el amor y el cariño entre nosotros, y después de pronto en el público se muestra una unidad, ahí sí que nos llevamos re bien, pero detrás de bambalinas las peleas son tremendas. Hablo de las agrupaciones artísticas, pero en el cuerpo de Cristo es distinto. Jesús, ¿qué dijo? Ahí es donde, chicos, los valores de Cristo son tremendos para los artistas. Dijo, el que quiera ser grande, ¿quién quiere ser grande? ¿Quién quiere estar primero? Bueno, el primero tiene que servir a todos los demás. Oh, por eso es que yo siempre, una de las recomendaciones que hago a todo aquel que está en el mundo artístico,
No importa si la disciplina o el área al que sentís que Dios te llamó o que te tira el corazón, pero no pierdan el contacto con la gente, el servir a las personas, el estar con las personas. Eso de, tanto dentro de la iglesia, en el grupo de adoración, como fuera de la iglesia, el estar con la gente te recuerda, ¿saben qué? Te recuerdan que sos gente. Entonces, mi pregunta es, si tenés cero contacto con la gente, ¿cómo vas a ministrar a esa gente si no la conoces? A mí lo que me encanta es que, supongamos que yo doy un concierto, sí, soy concertista y todo lo que vos quieras, pero cuando voy a la iglesia, estoy con la hermana Marta, el hermano Pablo, y somos todos igual, y servimos igual, y eso me recuerda que soy persona y aparte participo en las necesidades. Y te saca de la cabeza, te saca oh, yo soy concertista, soy compositor, soy artista, soy actor. No, estás en el cuerpo de Cristo. Entonces, no sé, participar juntos de las cosas en comunidad. La Biblia nos enseña eso porque nos hace crecer. Una persona que no tiene contacto con la gente, un artista que no tiene contacto con la gente, pierde dos cosas muy vitales. Número uno, sensibilidad, y número dos, empatía. Te volvés insensible, ya no te importa nada. Y lo segundo es la empatía. Empatía es que no me interesa lo que le pasa al otro. Y cuando se te empiezan a abrir puertas a nivel ministerial o profesional, cuando, en otras palabras, cuando lo tuyo se empieza a dar, perdés la empatía. Entonces, ¿por qué? Porque te empezás a enfocar a lo tuyo. No, lo mío se está dando, ¿viste? Yo tengo un proyecto y está funcionando. Entonces, tené cuidado de cuando tu proyecto se está dando, también está la hermana Marta, está el hermano Pablo, también está la iglesia con la que tenés que seguir participando. Y hay un punto que luego lo vamos a hablar cuando comencemos con la Escuela MAG, y es el tema de aprender a trabajar en sujeción, en obediencia, que a los artistas cristianos nos cuesta mucho porque al artista no le gusta la obediencia ni la sujeción, ni tampoco entiende lo que es la sujeción o la obediencia. Muchos no lo entienden. Y a nivel bíblico lo vamos a ver, porque nosotros no solo somos artistas, sino que somos artistas nacidos de nuevo. ¿Sí? Y si alguien no nació de nuevo, más vale que nazca de nuevo porque uno no va a entender nada. Pregunta, al estar en un grupo de alabanza donde el líder no organiza ensayos, solo se ensaya rápidamente 30 minutos antes de la reunión y no hay coinonía entre los músicos, ¿hasta qué punto eso es de bendición y edificación para la congregación? ¿Uno debe seguir perteneciendo al grupo? A ver, hay algunas cosas en las que yo coincido con el líder de adoración. Yo personalmente, cuando se trata de ensayar para la adoración, hay algunos que ensayar creen que es repetir y repetir y repetir y repetir y otra doble repetir. Eso no es ensayar. Necesitas técnicamente definirte en las tonalidades, en las letras y todo eso. Y se ensaya, ¿no? La parte técnica no te puede llevar mucho tiempo. A veces un ensayo puede llevar como, bueno, media hora me parece que es demasiado cortito, pero por ahí en una hora está bien. Ahora lo que sí observo es que hay canciones que ya se saben, a nivel iglesia hablo de lo que es el ministerio de la adoración, hay canciones que se recontra saben, entonces se pierde el tiempo. Entonces, en lugar de tener un ensayo en el cual tengas que volver a repetir lo que ya se sabe, dedica ese ensayo al discipulado. Para un líder de alabanza a veces es difícil porque a veces el líder piensa que liderar un ministerio de alabanza tiene que ver con solamente el cantar en la reunión. Y se olvida de lo que es la parte pastoral, la parte del discipulado, del estar con el otro. Entonces, lo que les decía recién es, cuando te diste cuenta, como líder, que hay canciones que ya se saben, que solamente necesitan un repaso, entonces no dediques el ensayo a repetir canciones, sino que dedica ese tiempo, esa hora de ensayo, no solamente a conocerse, pues ya se reconocen, dedica ese tiempo a un discipulado, al conversar, al llevarlos a la palabra de Dios. ¿Y saben qué a todos? ¿Saben qué sobre todas las cosas? A orar. A orar. ¿Cómo hace falta la oración?
cómo hace falta la oración en lo que es el ministerio de adoración, cómo hace falta la oración. Miren, déjenme contarles algo rapidito. Cuando yo tenía unos 16 años, yo tenía un pastor que fue el que me mentoreó durante mucho tiempo. Cuando yo terminaba de ministrar, siempre se me acercaba y me hacía alguna observación. Y durante mucho tiempo venía y me decía, Julio, hoy fue hermoso, fue muy lindo, pero no fluiste. Y yo cuando me decía eso me agarraba un ataque de caspa. Yo decía, ¿cómo que no fluí? ¿Qué significa eso? Y otro domingo pasaba lo mismo, o un martes o un jueves, porque allá habían reuniones casi todos los días. Y me decía, Julio, estás yendo bien, es lindo lo que compartís, es lindo como ministrás, pero no fluiste. Y miren que teníamos una recontra banda y todo. Entonces un día le dije, ¿qué es fluir? Y él me dijo, es cuando realmente lo que está en el corazón de Dios lo estás expresando a través de la adoración y no estás haciendo algo que ensayaste mecánicamente. Y yo le dije, ¿y cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo lograr el fluir? ¿Cómo puedo lograr el tener el corazón? Y me dijo, quiero que vengas a orar conmigo. Y en la iglesia había un salón de oración. Yo me acuerdo que fue un martes a la tarde que yo fui, y cuando entro habían un montón de hermanos que estaban orando tirados en el piso, y él estaba entre los hermanos orando. Dicho sea de paso, no había ni un solo músico ahí en la oración. Un detalle no menos importante. Y eran todos hermanos mayores y estaba el pastor. No había un solo músico. Y yo no me había dado cuenta, me doy cuenta ahora. Pero cuando fui, lo busqué al pastor, y como estaba tirado de panza en el piso, orando y así clamando, entonces yo también me tiré de panza al lado de él, pero lo empecé a escuchar. Y me acerqué así tipo como soldado. Y cuando empecé a escuchar, él estaba, Señor, te pido por la familia Herrera, te pido por la familia esto, te pido por él. Y oraba por cada uno. Y era una iglesia grande. Por cada uno, por cada situación. Te pido que traigas un despertar, que te pido que traigas sanidad, restauración, liberación. Y con lágrimas lloraba, con lágrimas. Y yo cuando empiezo a escuchar esa oración, yo empecé me acoplé, no me di cuenta, pero todo eso se me pasó a mí. Empecé a llorar con él y empecé a orar con él y decía, Señor, danos tu presencia, visítanos, Señor, que sea una iglesia que traiga paz, que traiga salvación, que predique el evangelio. Cuando salgo de ahí, a la siguiente reunión, no hacía falta que él y yo conversáramos ni que me preguntara qué vas a cantar, qué vas a... Saben que a partir de ahí nos manejábamos con gestos, nos entendíamos. Y cuando yo ministraba, yo sentía una carga distinta, porque la adoración, yo siempre hago esta conexión, es el adorar a Dios y ministrar a las personas. No se puede ministrar a las personas si no se adora a Dios, no se puede adorar a Dios si no se ministra a las personas. Entonces tengo que tener esa sensibilidad a ambas cosas. Hoy por hoy eso se ha perdido mucho. Las canciones que yo escucho no ministran ni a Dios, porque no reconocen las diferentes virtudes de Dios, y no ministran a las personas, sino que hacen sentir que las personas son lo mejor. Eso es muy distinto. Pero es, Señor, me entrego, me rindo, me arrepiento, canciones que, Señor, traigo mi cansancio, mi dolor, traigo mi pecado, y luego no me quedo ahí, sino que ahora vamos a adorar a Dios, nos enfocamos en sus virtudes, en las virtudes de Dios. Pero todo, ¿por qué ocurrió? ¿Cómo se disparó esa sensibilidad? Orando con mi pastor. Y después me di cuenta que el ministerio de adoración entero no oraba, y que orábamos lo que yo le llamo la oración de Madonna. Yo me acuerdo que una vez vi a Madonna en su show, que se agarraba de la mano con sus músicos y oraba antes del concierto. Y dije, es lo que hacemos en la iglesia. O sea, y por eso es que soy medio enemigo de, no oren antes de tocar, porque a veces no te da tiempo para orar. Y cuando vas a orar antes de tocar es como, no digo que esté mal, háganlo, oren, pero no tomen eso como la única oración. O sea, si hay algo más lindo que pueden hacer, es orar juntos, buscar la presencia de Dios. Y yo, no sé, hace unos 10 o 15 años que comenzó una costumbre de ensayar antes del culto. Y esto sí, va un mensaje para mi amigo el líder,
no ensayen antes de la reunión. No ensayen antes de la reunión. Antes de la reunión, si los músicos van antes o hacelos ir antes, arrodíllense en algún lugar y pónganse a orar, o arrodíllense junto con la gente, con los hermanos. Nada de sentirse, ay, somos una élite aparte. No, no, es con la iglesia. Y nos ponemos a orar, Señor, clamamos tu presencia. Sí, y espero que esto sirva para todos aquellos que están en el ministerio de adoración. En la iglesia ha entrado algo que se llama programación y que para muchos está muy copado. Para mí es un veneno. La programación es un problema porque hablo de la adoración, no de la reunión en general. Porque es el Espíritu Santo el que guía. Todos nos ajustamos a un horario, nos ajustamos a un ritmo, pero cuando estás ministrando, hablo solamente del segmento de cuando ministras la adoración, ahí no tiene que haber programación, tiene que haber una fluidez con el Espíritu Santo. Ahora, todo eso conlleva un trabajo de dedicación, por eso es que, recuerden este término, la adoración, aquellos que han recibido un llamado a la adoración congregacional, es un sacerdocio, es dedicación total. No es, bueno, yo dirijo cada tanto. No, no, el que dirige cada tanto, bien, lo hace porque se necesita. Pero cuando tenés una responsabilidad ahí, es una dedicación total. Entonces, ¿por qué digo que lo voy a separar en tres partes? Porque la primera parte es que si no hay oración, en el ministerio de la adoración tiene que haber oración y ayuno. Sí o sí. A veces uno se encuentra con reuniones pesadas y no es porque el hermano solamente vino sin ganas o vino con problemas, sino que literalmente estás batallando contra las fuerzas del enemigo. Y hay personas que también vienen a las reuniones con esa presencia oscura o con esa presencia del enemigo que están accionando en contra. Entonces, hay una palabra que quisiera que la puedan recordar. Ahora me enseñan como un cartel así, que es la palabra discernimiento. Es un don que lo hemos olvidado, el don del discernimiento. Es una herramienta tan tremenda que Dios nos dio para saber distinguir cuando algo no es de Dios, para saber distinguir cuando hay algo que es netamente humano o si es espiritual. Entonces, sí, lo que hizo el humanismo es que hizo que la iglesia busque agradar al ser humano, busque que la gente se sienta cómoda, que las canciones sean lindas y participables. Recuerdo muy bien escuché a un líder decir, las canciones tienen que ser lindas y participables, y eso me quedó grabado. ¿Y dónde está la oración y el ayuno? Cuando hay oración y cuando hay ayuno, la oración cambia, la oración se vuelve más comprometida, entonces ya se disparan momentos literalmente de batallas espirituales, de guerra espiritual. A mí me ha pasado momentos donde, recuerdo, donde el ambiente era tan denso que tuve que parar la alabanza y decir, hermanos, pongámonos de pie y empecemos a orar, porque no estamos acá para cantar solamente, estamos para ministrar a Dios y hay algo que literalmente lo está cortando. Hemos tenido dentro de la iglesia, si no fuera por el discernimiento de Dios, no lo habríamos captado. Hemos tenido brujos, hemos tenido hechiceros dentro de la iglesia, hemos tenido umbanda, gente dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia van a tratar de entrar esas personas, no porque lo digo yo, porque lo dice la Biblia. Pablo dijo, entre ustedes han entrado muchos lobos rapaces, porque el enemigo no puede soportar que haya una congregación, una iglesia que esté creciendo, anunciando de Cristo y que esté adorando a Cristo. No lo puede soportar, no lo va a soportar. Su misión es destruirla, entonces va a enviar gente disfrazada, gente con otro espíritu, gente con la misión de destruir. Pero nosotros como somos tan ovejas, somos súper inocentes. Nosotros pensamos que somos felices y está todo bien y Dios nos guarda. Y es verdad, Dios nos guarda, pero no ignoréis, dijo Pablo, no ignoréis las maquinaciones. En primer lugar, tiene que haber oración y ayuno. Sería lindo ver a tus músicos ayunando y orando por las almas, por las personas. Y lo segundo es que todo aquel que lidera la adoración, que dirige la adoración, tiene que ser práctico, no ponerse a predicar y a hablar tanto, buscar palabras,
sino ser puntual. ¿Qué es lo que el Señor aprende a transmitir lo que sentís en tu corazón de forma concisa y poderosa? Sin muchas palabras, pero poderosa, enfocada. Entonces, lo que sentís de parte de Dios, ¡tum!, ahí lo compartís. Cuando dirigís la adoración, cuando ministrás, hacelo con la Biblia en mano. Porque el Señor en ese momento te puede indicar, lee tal pasaje, o lee tal otro pasaje y lo compartís, o haces leer a alguien. Porque en la palabra de Dios que está la verdad, es la herramienta clave. Por eso no tengas el celular en la mano, tenés la Biblia, porque el celular tenés que buscar y es un problema. Tratá de tener la Biblia, que al ojear rápidamente podés manejarte. La Biblia es mucho más práctica que cualquier elemento digital, justamente por el hecho de abrir en la hoja y decir, hermanos, yo cito, leamos este pasaje. Pero lo primero les hablaba de la oración y el ayuno. Lo segundo les hablaba de ser concisos y ser sensibles en lo que el Espíritu Santo les dice. Y lo tercero es movernos bajo sujeción, amar la sujeción, amar la autoridad. Pero una cosa es tener sujeción hacia mi liderazgo y otra cosa es tener miedo a la gente. Hablo con mucha gente que lidera la adoración y en lo que compartía recién Mariana es una verdad. Muchos lideran la adoración con miedo a la gente. Y cuando vos estás liderando y parado en la palabra de Dios, no tenés que tener miedo, tenés que tener amor por la gente, respeto por las personas, pero hermanos, tengo esta palabra de parte de Dios. Y todo el grupo de adoración, todos los músicos tienen que estar preparados y entrenados, no pueden quejarse, decir, no conozco tal canción, no, si estás ministrando, decir, chicos, saltemos a tal canción, siento que tenemos que ministrar a través de tal canción o a través de tal otra, y no importa la tonalidad, es fluir. Por eso es que muchas veces, como los que lideran la adoración no entienden esto, ¿qué ocurre? El pastor lo entiende y el pastor sube con otra carga. No sé si les pasa a ustedes, les ha pasado, me imagino, en las congregaciones, cuando el pastor sube y dice, ¿por qué no cantamos tal coro? Y de pronto se va a cualquier otro lado. No es algo gracioso, sino que es algo que lo está haciendo porque nadie está entendiendo lo que está pasando. Entonces el pastor normalmente tiene esa sensibilidad y lo quiere expresar a través de una canción, y normalmente el pastor lo expresa a través de alguna canción de antes, alguna canción que haya significado e importancia para él. Entonces se va con algún himno, con algún coro, pero hay que entender por qué lo hace, y es porque el Espíritu Santo lo está llevando a él. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si el pastor lo siente, nosotros no lo sentimos, cuando tenemos que tener el mismo corazón? ¿Me explico? No significa que todo lo que él siente lo tengo que sentir yo, pero sí tenemos que estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Por eso es que cuando comencemos la escuela MAG, yo los invito a que puedan participar, porque vamos a hablar mucho de esto, del fluir en el espíritu, en el mundo artístico, del trabajar en sujeción en el mundo artístico, de tener discernimiento espiritual en el mundo artístico, todos elementos que Dios nos regaló, herramientas que Dios nos regaló, que son pero fabulosas, son poderosas, no tienen igual, pero que conllevan un precio, tienen un precio. Y el precio es no tener miedo a las personas, el precio es consagración, el precio es búsqueda, el precio es disciplina. Hay un precio muy grande, muy alto que se paga si yo quiero realmente ver que Dios me use, que Dios nos use, ¿sí? La escuela MAG funcionaba antes por conferencias, lo hacíamos una conferencia en diferentes provincias, después lo hemos hecho en Europa, en muchas ciudades, hasta que el Señor me puso en el corazón, convertámosla en escuela, pero antes de la escuela viene lo que se llama conversatorio. ¿Qué es esto? Que es el charlar, el interactuar y el compartir principios y verdades. Mucho de esto lo vamos a hablar en las escuelas, pero todo con base totalmente bíblica y respaldadas por la experiencia. No solamente voy a estar yo, sino que hay personas que están en el mundo artístico y que están en el medio artístico, ya sea en ministerios de adoración o en ministerios artísticos, y que tienen un ministerio totalmente serio y respetable y enfocado en Dios. Entonces, somos los que vamos a estar enseñando. Pero a todos los que están conectados, que si quieren pasarle el dato del próximo conversatorio a sus, no sé, sus amigos o a
a su grupo de alabanza, como para que puedan participar también. Estaría buenísimo que se difunda, así, bueno, podemos ser cada vez más.